Carlita. María Castiglione, economista, muy buenos días. Luis Majul, todo el equipo de Majul 107.9, saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal el resto del equipo? Muy bien. María, ¿cuál puede ser el impacto de el crédito del Fondo Monetario Internacional hacia la Argentina? Más allá de que todavía algunas cosas no se saben, por ejemplo, el monto, las cuotas y cómo se va a implementar. Sí, efectivamente, hay cosas que todavía no se saben, tampoco se sabe si se va a haber un cambio o una meta de reservas internacionales o los detalles de cómo va a poder operar el Banco Central o algunas definiciones, si va a tener o no respecto de medidas que hacen al cepo cambiario y la política cambiaria. Todo eso son signos de pregunta. Lo que sabemos es que el acuerdo con el Fondo Monetario, que bueno, ayer ya se hizo ley, digamos, a raíz de la aprobación del DNU en diputados, es que esta operación va a permitir, por un lado, postergar por más de 4 años los vencimientos que hay con el propio organismo del crédito que ya estaba vigente, de más de 40.000 millones de dólares, que implica vencimientos de intereses y capital de más de 24.000 millones de dólares, si uno los mira el tipo de cambio se llama derechos especiales de giro del Fondo Monetario. Perdón, o sea, María, que si nosotros hacemos ese cálculo, podríamos descontar que el préstamo debe estar alrededor de 20.000 o incluso más miles de millones de dólares, 20.000 millones de dólares. Bueno, estos no son fondos frescos, sino que te permitan renovar lo que va venciendo del propio crédito. Lo que no sabemos es cómo va a ser el criterio, si te lo van a dar, cuánto te van a dar al principio o si te lo van a ir dando a medida que van cayendo los vencimientos del préstamo anterior. Eso no lo sabemos, eso también es un signo de pregunta. Pero irían para cancelar la deuda con el FMI que ya existe, no con el propio organismo. Pero siempre es positivo tener ese horizonte, saber que los vencimientos de los próximos 4 años no van a ocurrir, van a ser recién a partir dentro de 4 años y medio, porque obviamente es un préstamo más de los que hay en la deuda total del Tesoro, del Gobierno Nacional, que a medida que vence o se renuevan en el mercado o con el que te prestó, o tendrías que cancelarlo con superávit fiscal. Imagínate que ningún país del mundo renueva toda la deuda que vence, paga toda la deuda que vence, la va renovando en el mercado. Hasta que Argentina no es que puede ir al mercado libremente porque hemos incurrido tantas veces en reestructuraciones, quitas de deuda, defaults, que todavía el riesgo país es muy alto para eso, ¿no? Entonces, eso es un punto positivo. El segundo es que estar en un acuerdo de largo plazo con el Fondo Monetario siempre es garantía para que otros bancos internacionales sigan dando desembolsos normalmente. Como el Banco Mundial. Claro, ¿no? Llegó un momento en el cual estábamos en crisis con el Fondo Monetario y se habían frenado préstamos de otros organismos internacionales. Estoy leyendo perdón, María, continúa, discúlpame la interrupción. No, los segundos fondos es que no sabemos el monto, dólares que van a llegar para que el Tesoro con eso capitalice el Banco Central, es decir, revierta total o parcialmente, porque no sabemos el monto, la operación que se había hecho a lo largo del kirchnerismo, que era desplumar al Banco Central, sacarle reservas líquidas, dólares cantantes y sonantes, colocándole unos bonos que se llamaban letras intransferibles, que no se podían vender en el mercado y por lo tanto descapitalizaban o quitaban respaldo a los pesos que circulaban, para cancelar vencimientos que habían con deuda en el mercado, etcétera. Eso que llamaron desendeudamiento. En realidad fue cambiar de acreedor. Y unos dicen, y se dijo ayer en el Congreso, algunos que estaban en contra decían, bueno, pero es mejor deberle al Banco Central que deberle al FMI. Depende, porque deberle al Banco Central no fue gratuito, llevó a un Banco Central cada vez más debilitado que generó también la huida del peso, que la gente quisiera tener dólares y que la gente huyera del peso, en un contexto en el cual además en ese tiempo el déficit fiscal en el que había ya desde 2009 llevó a que el kirchnerismo se financiara cada vez más con emisión monetaria. O sea que era un banco central que cada vez inyectaba más pesos en la economía y la gente se los quería sacar de encima. Entonces no es inocuo tener un banco central tan debilitado en un país que mira el tipo de cambio permanentemente como unidad de cuenta para todas las transacciones. Bueno, entonces, estás diciendo que es una buena decisión intentar sanear las cuentas del Banco Central y es para lo que quiere el crédito, entre otras cosas, el gobierno argentino. Pero en este momento, María Castiglione, estoy leyendo los datos del mercado de la cotización, el dólar libre bajó casi 2%, está a 1.255 pesos. Contado con liqui, bajó un 1%, un poquito más, 1.281 pesos, el dólar MEP
1.278 pesos. Bajó el riesgo país y ahora está en 762 puntos. Hay en Infobae una nota que dice: empresas de los Estados Unidos en la Argentina celebraron el respaldo de diputados al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que pasó en los últimos días de volatilidad no era una corrida ni nada parecido, ¿no? Porque a mí me decían ayer desde el gobierno que los fundamentals del programa económico siguen firmes. Superávit financiero, uno de los 5 países del mundo que tiene superávit financiero. La relación entre PBI y deuda sigue siendo interesante y no alarmante. Y me dan otros datos como el índice de precio mayorista, que creo que estaba en 1,6 y que preanunciaba que en algún momento la inflación va a empezar con 1. Bueno, efectivamente, el programa económico ha logrado, y sobre todo lo que planteaste vos al principio, el equilibrio fiscal es fundamental, ha sido un cambio, te diría, muy relevante respecto a otros programas de estabilización de Argentina, donde tenían la idea de ir bajando a llegar al equilibrio fiscal, pero en forma gradual. Y este programa arrancó desde el momento cero con el equilibrio fiscal, en parte porque Argentina estaba con alto riesgo de llegar a una hiperinflación, ¿no? La gente, había cada vez más pesos en la economía y seguir con déficit fiscal, si nadie te quiere prestar, significa que lo tenés que financiar con más emisión monetaria y no menos. Y se ha trabajado mucho, no solo en los flujos que tienen que ver con esto, sino también en trabajar en estos pesos que tenía retenidos de déficit viejos, no pasados. Ese trabajo se hizo y los números, digamos, son datos de la realidad, ¿no? El tema de cómo viene la inflación, la actividad económica, el resultado fiscal, y esto es un cambio muy relevante que generó también un cambio positivo en expectativas también de la gente, no solo del mercado, pero obviamente Argentina todavía está en un esquema de transición hacia terminar de normalizar todo, y esto significa algún día no tener lo que se llama cepo cambiario. A mí me parece que obviamente lo que pasó ayer tranquiliza al mercado, pero sigue habiendo todavía preguntas que se van a terminar de responder cuando se termine de aprobar el acuerdo con el fondo y nos digan, tengamos la información de qué es lo que finalmente tiene la letra chica de cuántos fondos van a venir para cancelar lo que se llaman letras intransferibles y capitalizar al Banco Central, y si va a haber un cambio más rápido en medidas que todavía no afectan al cepo o alguna modificación en la política cambiaria. Como no sabemos eso, el ministro tampoco lo puede aseverar porque es información confidencial, esa ansiedad genera volatilidad también. Claro. Entonces, eso probablemente persiste en el corto plazo, porque obviamente si uno sabe que el dólar oficial va a correr al 1% todos los meses, la tasa de interés implica una tasa en dólares, entonces decisiones financieras de corto plazo son las que han cambiado en estos días, ¿no? Uh-huh. Hoy hay más preguntas sobre cómo va a ser esto. Uh-huh. Más que nada tiene que ver con el ruido financiero y no con una cuestión de las variables de la economía, del programa económico, que son la clave y las que en definitiva van a anclar la economía. Pero bueno, recordemos que cuando asumió este gobierno estábamos en una fragilidad enorme, no solo en lo que es el riesgo de inflación, obviamente por el enorme déficit fiscal, un Banco Central que no tenía reservas, que tenía 11.000 millones de dólares de reservas negativas, pero que los pesos que había circulando más retenidos en el IC eran 12 puntos del PBI, era una bomba, a un día de plazo, debíamos deuda con importadores de más de 40.000 millones de dólares, no se podía importar nada, era un caos total, los precios relativos, o sea, las tarifas estaban atrasadas, no había una idea de qué iba a pasar, entonces todos los precios de la economía estaban desordenados. Todo eso se fue ordenando, pero obviamente no es que los problemas de la Argentina se resolvieran en un año. Entonces, toda esa fragilidad que persiste, además porque, como te decía antes, cualquier país del mundo que hoy tenga equilibrio fiscal y una ratio de deuda sobre PBI bajo como el de Argentina, tendría que tener un riesgo país de menos de 100 puntos básicos. Tendrían que venir corriendo a querer prestarnos, pues somos solventes. El problema es que nuestro pasado nos condena y lleva tiempo y seguir pasando procesos como tests para que Argentina, digamos, logre ir a esa normalidad en la cual después, si pasamos esto, va a poder renovar la deuda que vence en el mercado a una tasa accesible y no va a ser una discusión. Lo que pasa es que en el corto plazo sí es algo que genera dudas, preocupación en un año electoral, además, ¿no? Que eso no es algo menor cuando uno mira el pasado de Argentina. María Castiglione, ¿cómo te da la inflación hasta ahora del mes de marzo?
Bueno, marzo arranca cuando uno mira la estadística, el dato de inflación es el promedio de precios de un mes respecto al promedio del mes anterior. Entonces, lo que se llama arrastre estadístico no juega a favor, sobre todo lo que fue la suba de la carne el mes pasado, que fueron puntuales los precios. Lo que estamos viendo semana a semana es que la inflación está moderada, no es que está teniendo una situación compleja. Sí, en alimentos subieron las verduras. Esto puede tener que ver con todo lo que fueron las lluvias excesivas que te complican la cosecha, son productos muy volátiles de precios. El resto de los precios está siendo bastante moderado, no hay grandes aumentos de servicios, pero bueno, el promedio va a implicar que seguramente la inflación esté arriba del 2%, puede ser parecida a la de febrero, todavía es temprano para decirlo, estamos al 20 del mes, faltan todavía un tercio del mes, pero esa es un poco la expectativa. No es que haya un rebrote de la inflación, pero así marzo habitualmente además es un mes que estacionalmente con el inicio de clases tiene un poco más de estacionalidad, ¿no? María Castiglione, muchísimas gracias por este diálogo. Nos reencontramos cuando vos lo dispongas o cuando esté disponible, ¿sí? Bárbaro, gracias. Ahí está.